varios efectos inmediatos debido a que los negocios se encuentran temporalmente cerrados. Se ha presentado disminución en la producción, reducción de ingresos, ha habido cierre de muchos de los establecimientos que estaban presentando o prestando sus servicios de manera normal y habitual, entre otros, que hacen que se presenten incumplimientos o ejecución o inejecución mejor tardía de las obligaciones contractuales en la forma como normalmente habían sido pactadas. Por eso en este caso, Waterphone Abogados Consultores va a otorgarles alguna serie de herramientas y mecanismos jurídicos aplicables para atender sus obligaciones ahora en tiempos de COVID y o cuando pase la pandemia, porque es cuando verdaderamente nos veremos afrontados a la crisis que se nos avecina y que desde ahora estamos viviendo. Tenemos que entonces resaltar en este momento que además de enfocarnos en la situación particular de cada parte, es necesario tener la capacidad de colocarse en el lugar del otro, en pro de atender y resolver de manera pronta y exitosa los diversos inconvenientes en que, repito, nos encontramos inmersos. Todo esto por el simple hecho de la existencia del COVID-19 o por las distintas decisiones tomadas por los gobiernos, por la variación de la tasa de cambio, lo cual impide seguir en la normalidad de nuestros asuntos. Ante este panorama, hay distintos sectores económicos, empresariales, que han optado por una creciente tendencia a buscar en principio la suspensión de sus contratos, otros más graves, la terminación de ellos, o en muchas, pero en un porcentaje inferior, buscan una renegociación de sus clausulados, exponiendo como argumento principal para justificar su incumplimiento tardío la figura de la fuerza mayor. No obstante, para entender la procedencia o no de este mecanismo legal, es necesario enfatizar en varios de los principios y deberes jurídicos para la ejecución y el cumplimiento de los contratos civiles comerciales en su etapa contractual, pero no solamente ya en la ejecución del negocio jurídico, sino de manera precontractual o postcontractual. Y uno de esos principios que permea este desarrollo de los actos jurídicos es la autonomía de la voluntad privada, la cual como motor de las relaciones civiles y comerciales se encuentra limitada y permeada por todas estas circunstancias externas que de alguna manera influyen en esta toma de decisiones de carácter privado, más cuando están todos estos principios constitucionales que rigen el vínculo de nuestro negocio. Entonces, ante la existencia válida de contratos, en este caso estamos hablando de los civiles o comerciales, es necesario u obligatorio más bien para las partes cumplir con las obligaciones en la forma y en los plazos allí estipulados. Empero, esta ejecución o cumplimiento de ellas puede verse afectada y además estas situaciones generan responsabilidades, pago de sanciones, indemnización de perjuicios cuando la inejecución o el cumplimiento tardía de la obligación deriva del dolo o la culpa. Igual debe ser debidamente declarado, debiendo entonces tener en cuenta que si bien nadie está obligado al imposible, ese principio general del derecho se presenta tanto para el nacimiento de las obligaciones como también para sus modificaciones o mejor, para la extinción. Y es ahí cuando figuras o mecanismos legales existentes eximen de responsabilidad, pues hay ocasiones en que estos incumplimientos derivan de un hecho extraño que supera la voluntad e imposibilita el cumplimiento normal de forma absoluta y permanente de este tipo de obligaciones, como es el caso de la fuerza mayor. Es una institución legalmente establecida como causa para la terminación de estos contratos. Pero para que se configure esta figura, es necesario que el hecho que generó el incumplimiento sea imprevisible, pero imprevisible de tal magnitud que se considere verdaderamente extraño, inesperado, que sea súbito y que por tanto sea de tal rareza que es además irresistible. Irresistible
en la medida que ninguna de las partes que estaban en el momento de la negociación del contrato pudieran tener conocimiento de ello, o que aún presentándose pudieran evitarlo, entendiendo entonces que este hecho extraño debe imposibilitar de forma absoluta y permanente el cumplimiento de la obligación y no puede estar ligado a la gente o a la parte a la que se le está indagando ni a ninguna persona o a la industria que se encuentre a su cargo. Por lo que si ese hecho existía al tiempo del contrato y era por el conocido por un deudor diligente o cuidadoso, o si razonablemente hubiera podido evitarlo, no habría lugar entonces a exponer la figura o la estructura de la fuerza mayor, o en caso de hacerlo, generarían varios inconvenientes que comportarían un escolloso insalvable al momento de pretender excusarnos ante esta situación. Imposibilidad que, repito, y debemos ser muy claros en esto, tiene que ser absoluta, pues en caso de ser meramente transitoria, ya nos pasaríamos a otra figura y habría que entonces alegar otra situación. En caso de presentarse este panorama, no es factible entender que el simple hecho de que se haya presentado el estado de emergencia por el COVID-19 sea catalogado como tal como un hecho imprevisible o irresistible y que en consecuencia configure la fuerza mayor como eximente de responsabilidad. Como quiera que, según ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia durante muchos años, deberá analizarse y revisarse cada caso particular para ver si se configuran los elementos de la mencionada institución jurídica respecto de determinada obligación contractual, memorando la importancia de examinar todas las circunstancias que rodearon la naturaleza y ejecución, los hechos en específicos, teniendo en cuenta los elementos de ausencia de imputabilidad de culpa del deudor, de irresistibilidad, de imprevisibilidad, fundados, por supuesto, en la plena demostración de esa causa extraña, sin mediar ninguna especie de culpa o descuido en la parte que alega esta situación para salvar el incumplimiento de sus obligaciones. Siendo importante en este punto precisar además que es el juez quien en un futuro debate judicial valore y considere si efectivamente se está presentando esa institución y en consecuencia haya lugar a eximir de responsabilidad. Por lo que es pertinente desde ahora que cada una de las partes no solo haga uso de los medios normales que tiene a su alcance para el cumplimiento de sus obligaciones, sino que haga uso de medios alternativos para el cumplimiento de las mismas. Nos encontramos ante un estado de emergencia, como quiera que hay lugar a valerse de nuevas alternativas jurídicas, de nuevas formas para no evadir este tipo de responsabilidades contractuales, debiendo además recopilar todo el material probatorio a efectos de demostrar en un futuro debate si efectivamente la pandemia generada por el COVID-19 fue imprevisible y además irresistible, pero de tal magnitud que aún haciendo uso de estos medios normales y alternativas, se estuvo en imposibilidad absoluta y permanente de cumplir la obligación. Por eso ahora, ante la exigencia de la configuración de esta figura, se ha tenido otra teoría que ayuda mucho a resolver este tipo de inconvenientes y es la teoría de la imprevisión, estipulada en nuestro ordenamiento jurídico como un medio adicional que permite a las partes renegociar o revisar esos clausulados contractuales iniciales. Alternativa que tiene como base la imprevisión, es decir, que se trate de hechos nuevamente extraordinarios y posteriores a la ocurrencia del contrato, que no hayan podido ser previstos por las partes de manera previa. Pero no se trata de cualquier hecho imprevisible, sino de aquellos que las partes, eso sí, aquí permea y es importante el principio de la buena fe,
que no hubiesen previstos en el momento del inicio de esa negociación o que haciendo uso de todos estos medios prudentes y diligentes no hubiera podido evitarlos. Por complejo que suene, el primer ejercicio que se debe hacer es revisar lo que las partes pactaron en el inicio del contrato y si previeron o no este hecho que genera un cambio tal en las condiciones normales de este negocio. Y aún asumiendo esa situación, pretendieron entrar en ese riesgo respectivo y allí se generan los inconvenientes. Acaecimiento entonces que resulta completamente imposible el cumplimiento de la obligación, pero aquí se presenta una diferencia frente a la figura de la fuerza mayor porque el cumplimiento no es de manera absoluta, sino que en esta teoría de la imprevisión el cumplimiento es relativo. Es decir, se está presentando una crisis ante un hecho nuevo que imposibilita el cumplimiento, pero de alguna manera debe ser de tal magnitud y debe ser con tanta onerosidad que haga que no se pueda cumplir ahora, pero que una vez se vaya normalizando las situaciones o haciendo uso de algunas otras alternativas para sacar adelante los negocios jurídicos, puedan cumplirse, ya sea de forma tardía o se haga alguna suspensión en los plazos o clausulados anteriormente establecidos. Con esta figura hay como finalidad procurar corregir el excesivo desequilibrio ulterior, posterior y manifiesto en esta relación, para que no solo una de las partes se favorezca con lo que está aconteciendo, sino por el contrario, lograr que estén en igualdad, aspectos diversos a la capacidad económica, porque en esta teoría de la imprevisión, repito, no es absoluta la imposibilidad, sino que se presenta de manera relativa, habiendo prestaciones susceptibles de cumplir y el afectado podrá tener suficiencia patrimonial para hacerlo. Entonces, la revisión procura entonces evitar o corregir una situación injusta, inequitativa y contraria a la justicia contractual. En lo que atañe a sus efectos, la imprevisión autoriza entonces para que el juez revise estos clausulados y determine de una manera equitativa las circunstancias, proceder entonces a normalizar la situación para hacer los ajustes o reajustes más bien correspondientes, pero en todas las situaciones el juez va a procurar porque el vínculo contractual se mantenga en ese principio de conservación o unidad del negocio y la fuerza vinculante que existe. Sin embargo, y pese a que durante muchos años estas situaciones o inconvenientes son resueltas por el operador de la justicia, la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia también ha hecho un llamado a los usuarios de la administración y a la ciudadanía en general para que este tipo de controversias sean agotados en el marco de la libertad negocial, dándole importancia o trascendencia a este principio de autonomía de la voluntad privada que tienen las partes y no haciendo uso necesariamente de la jurisdicción. Ahora, aquí es importante también tener en cuenta que en la actualidad los términos judiciales se encuentran suspendidos, por cuanto los despachos judiciales también están cerrados según las decisiones tomadas hasta la fecha estarían cerrados hasta el 8 de junio de la presente anualidad, sin saber si se va a extender o van a continuar con algunas excepciones adicionales, pero lo cierto es que a la fecha no hay posibilidad a las partes de interponer ni tramitar acciones judiciales derivadas de los incumplimientos contractuales. Además, es muy posible que se presente un eminente colapso en los despachos judiciales por la cantidad de asuntos que se van a interponer o se van a presentar, por cuanto incluso a la fecha no se encuentran habilitados canales para administrar justicia en lo que respecta a interposición de trámites nuevos. Por ello es necesario, y repito, a mi consideración, que ahora las partes tienen herramientas muy valiosas y poderosas a las que deben acudir para afrontar esta crisis contractual, como lo es de forma directa a través de la autonomía de la voluntad privada, que les otorga una cantidad de atributos, derechos, libertades y habilidades jurídicas
para disponer y satisfacer sus propios intereses ante la suposición contraria por los inconvenientes que se vienen presentando, por lo que será la colaboración mutua de las partes lo que propenda a equilibrar la relación contractual, materializando las necesidades jurídicas y económicas a fin de evitar la ruptura intempestiva de estas relaciones contractuales y que se generen efectos por ineficacias, por invalidez u otras causas, siendo conscientes todos del estado de emergencia para que en uso de la figura de la renegociación se logren suspender, prorrogar, aplazar o entre otras modalidades el cumplimiento de las obligaciones y así mitigar posibles daños para cualquiera de las partes. Acuerdos de voluntad que pueden estar encaminados a evitar, además de estos eventos principalmente el nacional, departamental y municipal, que de alguna manera incidan en el cumplimiento de obligaciones o más bien en el desarrollo y ejecución normal de los negocios y por ende en el curso o ejecución de las obligaciones en la forma como previamente habían sido pactados. Ante este escenario, quiero llamar a conciencia en cuanto a que no es la llana declaratoria del estado de emergencia derivada del COVID el argumento para justificar el cumplimiento contractual, sino que deberá verificarse la coexistencia de las demás exigencias o requisitos legales para suspender, terminar o renegociar todos nuestros contratos, además de eximir la responsabilidad y evitar la declaratoria o condena para pago de cláusulas penales o la indemnización de perjuicios. Luego, tampoco hay lugar a interpretar estas leyes o estas alternativas jurídicas en forma amañada, propiciando la cultura de no pago, como quiera que hay muchas partes naturales o jurídicas que en este momento están en capacidad de cumplir con sus obligaciones, pero aún quienes no estén en condiciones deberán replantear sus esquemas de negociación, deberán mirar en este estado de emergencia o de confinamiento en el que nos encontramos y hacer uso de todos estos medios virtuales que se nos está ofreciendo en la actualidad para poder seguir cumpliendo con nuestros negocios y de alguna manera evitar el argumento simple de la existencia de ese hecho nuevo para considerar que estamos eximidos de responsabilidad o del cumplimiento de las obligaciones. Esto lo digo porque en muchos casos anteriores o en situaciones pasadas se han presentado crisis por salud, crisis económica y repito, no solo la existencia de ese hecho hace que nos encontremos eximidos de cumplir. Entonces, entra aquí un papel importante el hecho de qué hice ante la emergencia, cómo me comporté ante la emergencia. ¿Se presentó antes de mi negocio? ¿Se presentó posterior a mi negocio? ¿Aún estando en ello, acudí a otros mecanismos o simplemente esperé que pasara? Por eso, varios de los comerciantes deberán actualizar muchos de sus esquemas de producción, de distribución, entre otros aspectos relevantes de sus negocios para, repito, cumplir de esta forma satisfactoria cada uno de los contratos en la forma como habían sido pactados. De lo contrario, al verificar que efectivamente se presenta alguno de estos hechos imprevisibles y que definitivamente imposibilitan el cumplimiento de sus obligaciones, ya tendremos que entonces verificar cada una de las circunstancias particulares para efectivamente considerar que no hay otra salida y que necesariamente se tiene que llegar a la ruptura del vínculo contractual. Luego, muy seguramente,
deberemos interpretar las instituciones civiles y comerciales para que puedan armonizarse a las nuevas realidades del negocio y a las nuevas circunstancias que estamos viviendo en la actualidad. Ya eventualmente serán los funcionarios de la Administración de Justicia quienes, en valoración conjunta de normas, doctrina, jurisprudencia, material probatorio, emitan sus pronunciamientos y consideren si efectivamente o no estamos salvados de responsabilidad por incumplimiento ante la situación de emergencia generada por el COVID-19. Para enfatizar lo expuesto, quisiera traer a colación lo que tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento de contratos de arrendamiento, los cuales, según he venido analizando, deberán cumplirse en la forma y en los plazos pactados, a menos que se configure para alguna de las partes algún hecho que verdaderamente lo impida en forma absoluta para la fuerza mayor, en forma permanente o transitoria, perdón, para la teoría de la imprevisión, y en esa medida verificar cuál de estas dos salidas sirve frente a la situación particular en cada caso. Además de lo anterior, a la fecha está emitido un decreto legislativo 579 del 15 de abril de la presente anualidad, que de alguna manera intentó recopilar estas situaciones que se pueden presentar específicamente en lo que tiene que ver con contratos de arrendamiento, otorgándole a las partes o recalcándole a ellas el deber que tienen de renegociar en principio de manera directa a través de la autonomía de la voluntad privada estas condiciones contractuales para poder renegociar cánones de arrendamiento, fechas de cumplimiento, fechas de iniciación, fechas de terminación, fechas de entrega y así evitar esta ruptura contractual. No obstante, a través de este decreto legislativo se han establecido unos parámetros especiales respecto de que no podrán terminarse este vínculo contractual en la vigencia del mismo, y es desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. A la fecha no ha salido un pronunciamiento adicional, pero por cuanto las partes de alguna manera se encuentran salvadas en este tipo de incumplimientos o incumplimientos tardíos por esta expedición. En caso de que no se logre entre las partes, arrendador o arrendatario, llegar a una negociación, el mismo decreto estableció algunas condiciones a través de las cuales se pueden resolver estos inconvenientes generados por la emergencia, como sería sí o sí pagar sus obligaciones, pero no hay lugar a que se cobren intereses moratorios. Sin embargo, se establece el pago de intereses corrientes a una tasa equivalente al 50% del interés bancario corriente. Tampoco habría lugar a cobrar cláusulas penales, ni mucho menos habría lugar a la exigencia de indemnización de perjuicios, entendiendo en estos casos que todo ello debe ser declarado por la autoridad judicial. De igual manera, en este decreto se han establecido otras medidas tomadas como la suspensión de órdenes de desalojo, es decir, que durante este tiempo no va a haber como tal ejecución de estas medidas. También se presenta el aplazamiento del reajuste de los cánones, que generalmente se presenta en forma anual, es decir, si durante la vigencia de este decreto se va a presentar esta situación, entonces no habría lugar a ello. Y tampoco va a haber prórroga de contratos hasta antes de 30 de junio, ya posterior a esta fecha, en caso de que hayan otras manifestaciones o pronunciamientos, debiendo resaltar en este punto ejemplos muy puntuales de las personas que continuaron laborando, de las empresas que continuaron produciendo, de quienes, si bien redujeron sus ingresos, eh, no fue de tal magnitud, pero de alguna manera pueden en este momento cumplir o podrán cumplir de manera tardía. Entonces, no hay lugar, repito, a que sea el simple hecho de la declaratoria
de estado de emergencia, lo que nos lleve a concluir que podemos incumplir nuestras obligaciones. Entonces, habrá que analizar si mi empresa está o no produciendo, si tenía posibilidad de seguir al tanto de mis negociaciones, si hice uso de mecanismos ordinarios o alternativos para el cumplimiento de las mismas, si me encontraba inmerso en las condiciones establecidas en la ley para considerar que estaba en completa imposibilidad de llegar al cumplimiento de la obligación, si mi condición hacía que el cumplimiento de la obligación sea de manera tardía, si la calidad de mi negocio permite acceder a otros medios o si definitivamente no hay lugar a seguir eh, produciendo. Entonces, serán cada una de estas condiciones inicialmente pactadas la que marquen los derroteros para tanto deberán cada una de las partes analizar si efectivamente se encuentran estas figuras jurídicas, si tienen o no el deber legal de renegociar o si hay lugar a revisar sus clausulados de manera contractual, llegando a acuerdos de forma directa a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o si es necesario acudir a la interposición de acciones judiciales para la declaración de la autoridad respectiva en los distintos casos que se puedan presentar. Es allí donde Waterphone, de alguna manera, tiene estos mecanismos o herramientas necesarias para ofrecerles a ustedes la atención a cada uno de sus inconvenientes. Bueno, doctora Rochi, muchísimas gracias por su presentación. Este sería el momento de presentar las preguntas. Si alguna persona del público tiene alguna pregunta, puede escribirla a través del chat y las vamos resolviendo en la medida en que se vayan presentando. Contarles mientras tanto y nos cuentan qué preguntas tienen sobre la presentación, que estamos haciendo webinar gratuitas cada 8 días, todos los jueves a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde. La información la posteamos siempre en nuestras redes sociales, la van a encontrar en Instagram, Facebook, Twitter o LinkedIn. Contarles que las webinars que siguen, para que estén atentos y puedan articularse a estas conferencias en caso de que sea un tema de su interés. Para el próximo 4 de junio vamos a dictar un webinar sobre habilitación de servicios en salud, puntualmente telemedicina y teletrabajo para todas las empresas que están, pues que no tienen una intervención directa en la atención del COVID, pero sí necesitan empezar a abrir sus servicios. El caso, por ejemplo, de los odontólogos, las clínicas odontológicas, estéticas, centros de estética y todas estas entidades que prestan, empresas que prestan servicios de salud y que todavía no han logrado como encontrar la manera en que debe habilitarse el servicio para que puedan seguirlo prestando. Bueno, eso va a ser la conferencia el próximo jueves 4 de junio. Después dictaremos el 11 de junio una sobre novedades de derecho laboral, que ya hemos dictado 3 o 4 webinars solamente sobre derecho laboral. El 18 de junio va a ser sobre COVID y salud en las empresas, para contarles un poco cómo debe ser el manejo que se debe dar al interior de la empresa cuando encuentran que tienen un empleado que está contagiado por COVID o que tiene sospecha de contagio, y cómo debe ser el manejo que le deben hacer a este y a los demás empleados de la empresa o del área en el que se encuentra trabajando. Y finalmente el 25 de junio, el último jueves del mes, las webinar tratará sobre el reglamento interno de trabajo, porque este cambio en la forma de producción y en la forma de relacionarnos con los trabajadores, con el trabajo, pues también ha significado que tengan que
reestructurarse las empresas y en esa reestructuración, pues claro, hay cambios de contratos, hay cambios en las formas de vincularse, de prestar el servicio y todos esos cambios de alguna manera impactarán también el reglamento interno de trabajo que debe estar actualizado con las operaciones de cada empresa. Veo por aquí tenemos una pregunta. Preguntan, doctora Rochi, si el arrendatario decide entregar el bien inmueble, ¿se podría hacer? Es necesario, en principio, verificar en qué fecha está planteada la finalización del vínculo contractual para proceder a la entrega del bien inmueble, o si precisamente por las circunstancias económicas o la crisis económica que está generando la pandemia, no se pueden seguir cumpliendo con estas obligaciones y por eso se va a finalizar el vínculo y se va a entregar. Si sí estamos en fecha de finalizar la negociación en esta inicial opción, por supuesto que se puede entregar y entonces debe el arrendador recibir el bien inmueble. Si aún no nos encontramos en fecha de terminar la relación contractual, pero no podemos cumplir con ella, es necesario tener un acercamiento con el arrendador a efectos de negociar esta nueva situación y proponer que efectivamente no hay forma de cumplir o no hay manera de continuar con este contrato, por cuanto hay que acercarse y llegar a a un nuevo clausulado para exponer o plantear una fecha como tal de finalización, cumpliendo, claro está, todas las obligaciones económicas que a la fecha se presenten o estableciendo en este nuevo acuerdo la forma como han de cumplirse y por supuesto estableciendo esta entrega ya sea antes de 30 de junio en lo que pacta el decreto legislativo a que hacemos referencia. Es decir, que las partes podrían acordar una fecha de entrega distinta a la que está establecida en el contrato, pero dependerá de que ambas partes estén de acuerdo, de la voluntad de ambos, o existe algún otro mecanismo por el que se pueda convocar para que eso suceda. Claro que sí se puede entonces entre partes acordarlo. No podrá ser la decisión unilateral de arrendatario decir termino el vínculo porque no lo estamos haciendo en las formas o pactadas en el contrato. Por cuanto si yo simplemente decido irme, ahí efectivamente se estaría configurando un incumplimiento que acarrearía una serie de consecuencias adicionales. Entonces sí es necesario tener este nuevo acuerdo de negociación entre las partes que inicialmente pactaron el negocio para así poderlo finalizar. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Nos despedimos entonces contándoles que hemos dictado antes webinares sobre disminución de salarios, las relaciones, el manejo de las relaciones laborales durante el COVID, flujo de caja, implementación del protocolo general de bioseguridad. Y si se perdieron esas webinars, pues las pueden encontrar todas en nuestro canal de YouTube. Esta también la colgaremos la siguiente semana en el canal de YouTube. Y nos pueden encontrar allí como Waterfront Abogados. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en la próxima webinar.